¿Qué es la ingeniería industrial? ¿A qué se dedica un ingeniero industrial? ¿Cuáles son los campos laborales para un ingeniero industrial? ¿Qué estudios puede hacer un ingeniero industrial? ¿Con qué profesiones se relaciona un ingeniero industrial? ¿Qué cargos puede ocupar dentro de una empresa? ¿Puede emprender un ingeniero industrial? ¿Puede ser un político un ingeniero industrial? Esta y muchas otras preguntas serán respondidas en este nuevo podcast, La Fábrica Eficiente, el podcast del Colegio de Ingenieros Industriales del Azuay. Mi nombre es Alfredo Quito y seré quien estará al frente de este espacio cuyo propósito es difundir y dar a conocer la labor de los ingenieros industriales tanto en la sociedad como en la industria. Y como la ingeniería industrial tiene tantos campos, hablaremos con muchos profesionales de manera quincenal, los cuales nos contarán sus experiencias, sus vivencias, sus tips y demás herramientas que nos darán y nos ayudarán a enfocarnos a conocer mucho más sobre esta muy noble profesión. Y en este primer episodio, por supuesto que tenemos un invitado súper especial. Esta persona se dedica al campo gigante que es la seguridad y salud ocupacional, que estamos segurísimos que muchos de ustedes laboran en él. Y antes de dejarlos con el episodio de hoy, agradecer a las personas que están escuchando este primer episodio y por supuesto invitarlos a que se suscriban tanto en Spotify como en YouTube al podcast La Fábrica Eficiente. Sin más, los dejamos con este primer episodio. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que ya les voy a comentar cómo va a funcionar a partir de ahora. De hecho, tenemos dos personas invitados aquí que vamos a conversar un poquito de una metodología que vamos a empezar a tratar en este nuevo podcast, de hecho, que ya les iré contando poco a poco. Como es costumbre, tenemos obviamente invitados y vamos a hablar sobre, de hecho, este podcast está muy dedicado al tema de los ingenieros industriales. De hecho, buscamos ser una fuente, un medio, una voz, digamos, para transmitir lo que hace la carrera de ingeniería industrial, que es tan amplia, tan diversa, digamos, hay tantos profesionales en tantas áreas. Entonces, este espacio busca convertirse en un lugar donde ellos compartan sus experiencias, su conocimiento y demás, y nos vayan compartiendo un poquito de lo que pasa en su día a día. Es así que el día de hoy nos acompaña Paulo Ortega y también Javier Yuquilima. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ingenieros. Un gusto verles, ingeniero Alfredo, ingeniero Paulo. Bien, hoy estamos, como había mencionado el ingeniero Alfredo, arrancando el tema de entrevistas mediante este medio, como son podcasts. Estamos con una nueva modalidad hacia nuestros ingenieros industriales, miembros socios de nuestro colegio, con el afán de conocernos y saber cuáles son los profesionales que están dentro de nuestro colegio de ingenieros industriales de la SUAY, muy puntualmente. Hoy en la noche nos acompaña el ingeniero Paul Ortega. Él es ingeniero industrial de la Estatal, de la Universidad de Cuenca, perdón, y asimismo tiene una maestría en sistemas integrados de calidad ambiente y seguridad. Sí, asimismo tiene una amplia experiencia en el tema de seguridad y salud ocupacional, alrededor de 18 años, y asimismo actualmente se desempeña como analista de seguridad industrial en etapa EP. Es así como la noche de hoy presentamos al ingeniero Paul y asimismo el ingeniero Alfredo, quien será la persona que nos irá entrevistando y sobre todo dando a conocer cuál es el diario vivir, ¿no?, de un ingeniero industrial. Ingeniero Alfredo, adelante. Gracias, Javier, por la introducción. Como nota, Javier, el día de hoy tenemos nuestro primer invitado, que es el ingeniero Pablo Ortega, y él está metido en un mundo súper amplio, diré yo, bastante interesante en el mundo de la seguridad. Creo que es un mundo que de una u otra forma tiene su peso y su importancia. Obviamente hay un tema legislativo, hay un tema de normativa y demás. Entonces, de una u otra forma, las empresas y las organizaciones cada vez le dan mucho más énfasis en ese punto. Y ahora, para comenzar, me gustaría que este ingeniero Paul nos comente un poquito sobre usted, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? ¿Cómo están, estimados ingenieros? Muy buenas noches. Me presento. Me llamo Paulo Ortega. Soy ingeniero industrial de profesión, como bien mencionó mi compañero, y tengo una maestría en calidad, ambiente y seguridad de la Universidad Politécnica Salesiana. Cursé también una maestría en salud ocupacional en la Universidad Católica de Cuenca.
en mención riesgos laborales. Como bien manifestó, soy analista de seguridad industrial de la empresa Etapa EP. El día a día, en el trabajo diario con mis compañeros, tenemos dos distribuciones, como así manifestarlo: el tema operativo y el tema administrativo. Estamos día a día en el tema de la seguridad y salud ocupacional en los diferentes frentes de trabajo. La empresa tiene cuatro giros de negocio: agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones y el tema de pilas y aceites usados. Entonces nos dividimos en diferentes frentes de trabajo. Genial, Eso, mi Pablo. estimado Sí, Alfred. genial. Para los que nos escuchan, obviamente de Cuenca, todos conocemos Etapa, y los que nos escuchan de fuera de la ciudad, Etapa es una empresa pública que pertenece al GAT de Cuenca y maneja obviamente todos los giros de negocio que comentó Paul. Pablo, y para ir comenzando más o menos en el tema de la seguridad, porque de hecho hay mucha gente que está, en mi caso, tal vez Javier, está ligado mucho más a la industria, ¿no? Y la industria es un tema que el día a día, ¿no? Que las protecciones en las máquinas, que la gestión, que la parte ergonómica, que un poco de esa parte, ¿no? Entonces, ya una empresa pública, digamos, ¿dónde aterriza esa gestión, no? O sea, ¿dónde se enfoca? Yo entiendo que tal vez sea un tema más, tal vez, la parte operativa, ¿no? La gente que sale a hacer una obra, ¿no? Una obra pública, un tema de mantenimiento, un tema de una construcción, por ejemplo, o también hay un tema administrativo, ¿no? De la gente en sí, de que trabaja ya en la institución, ¿no? ¿Cómo está enfocado ese esfuerzo netamente en el tema de seguridad, ¿no? Bien, vamos por el tema operativo. En el tema operativo, usted sabe que previo a realizar cualquier actividad, usted tiene que, aparte de mirar, observar ¿qué? Las condiciones del área de trabajo. Sí, previo a realizar el trabajo, usted tiene que realizar en primera instancia una visualización y luego una señalización del área de trabajo. En el área de trabajo, ahí es lo que usted tiene que coordinar entre compañeros y la persona que está encargada de la obra como tal. Sí, para esto, ¿qué se realiza? Se realiza la revisión del procedimiento de trabajo. En el procedimiento de trabajo están todas las características de la zona, más las actividades que van a realizar. En ese sentido, de acuerdo a las actividades, de acuerdo a la identificación de peligros y la verificación de los riesgos, utilizamos el tema de equipos de protección personal, que si bien es cierto, a veces confundimos que la seguridad es el equipo de protección, cuando el equipo de protección es la última fase en el tema de seguridad. Sí, entonces en esto, el día a día, verificamos los procedimientos de trabajo plenamente establecidos dentro de una empresa pública como es. Y luego de eso, ya verificamos el tema de las herramientas y el trabajo en sí como tal. Una vez que lo tenemos claro, empezamos con el trabajo. Lo que siempre hemos manifestado es que previo a realizar cualquier actividad, la señalización del área de trabajo es fundamental. ¿Por qué? Porque al realizar los trabajos dentro de ciudad, en donde existe varias factores que pueden causar un accidente como tal, en ese sentido de vehículos, grandes, pequeños, camiones, buses, personal que pasa cerca de la obra. Entonces nosotros debemos cuidar a la gente que labora más al cliente externo. En ese Perfecto. sentido, trabajamos en el tema operativo, perdón. En el tema administrativo, como usted bien manifestó, existe la normativa legal, sí, la que se tiene que cumplir, la que es ley para todos nosotros. En ese sentido, se tiene que hacer la verificación del área de trabajo que cumpla con lo que dice la norma, ¿sí? 6 metros cúbicos le pide la norma para que usted realice sus actividades. En ese sentido, aparte de esto, nos pide la luz natural, luz artificial, y el tema, como usted bien manifestó, el tema ergonómico, que es muy importante. Dentro del tema de ergonómico hablamos de pausas activas, ¿sí? De acuerdo a la exposición que tenga usted. En ese sentido administrativo, podemos hablar del tema de exposición a los PDBs o las computadoras como tal. En el tema de este, hacemos la pausa activa, que es 90 minutos de exposición continua, 5 a 6 minutos de para, en la cual podemos mover nuestros músculos, nuestras extremidades, el tema de movimiento de ojos y todo.
la pausa siempre va a ser fundamental dentro de un área de trabajo. En ese sentido, mi estimado Javier, aterriza la pregunta que usted me hace. Genial. Entonces, y en ese punto, obviamente, entiendo, Etapa es una empresa súper grande, ¿no? Hay muchos colaboradores, hay mucha gente que está en el día a día. ¿Cómo ustedes estructuran, digamos, eso ahí? No creo que sea una sola persona, ¿no? O sea, hay un equipo entero del tema de seguridad. ¿Cómo está estructurado esa parte? Bueno, nosotros tenemos un departamento como tal que está conformado por técnicos, doctores, una enfermera, dos trabajadores sociales, dos psicólogos. Así estamos distribuidos. Y el tema técnico como tal, que somos 6 personas como tal para poder llegar a los diferentes frentes de trabajo. Es importante lo que menciona Paul, ya que al mencionar que hay psicólogos y enfermeras, quiere decir que la parte de seguridad es algo muy integral, ¿no? Como decir, Es integral, exacto. correcto. Muchas veces creo que a veces lo que pasa, bueno, un poco tú vas en la industria o empresas más pequeñas, como que aterrizamos solo lo que ustedes decían, ¿no? El tema de EPPs. O sea, es cumplir lo mínimo, lo básico, pero falta mucho para esa parte. En el caso de Etapa en particular, ¿qué es ya por el tamaño en sí o por el tipo de empresa que es? ¿Qué tanto es un tema legal que les exige médicos, psicólogos, o es un tema que ha nacido en sí de la empresa, ¿no? No, ese es un tema de cumplimiento obligatorio, es un tema legal. Al ser primeramente una empresa de servicios como le manifiesté, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones, netamente construcción, es de riesgo alto. ¿Sí? Entonces, la normativa, ¿qué le pide? Una unidad de seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? Ahí en la que igual estamos nosotros, como le bien usted manifestó, integrados médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y técnicos de seguridad y salud. Genial. Y en el día a día, o sea, ¿cómo es el trajinar, ¿no? Porque yo entiendo que pasa, ¿no? Siempre, no sé si ustedes están regidos por lo mismo, ¿no? Que hay el SUT, que les piden los reportes a fin de año, que se ha hecho, el programa de capacitaciones. ¿Cómo ya es ese día a día, ¿no? ¿Es un trabajo constante o es un tema un poco más global a fin de año? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ustedes trabajan en esa parte? No, es un trabajo constante y diario. Nosotros debemos cumplir un plan de prevención de seguridad y salud ocupacional en el cual consta inspecciones a diferentes frentes de trabajo, a los contratistas, capacitaciones, el tema de las charlas a la gente nueva que ingresa, que es de manera obligatoria. Aparte de eso, las inspecciones programadas, no programadas. Es una infinidad de indicadores que debemos cumplir, ¿sí? No es que al fin de año se tiene que subir al SUDIA, no. Usted debe tener un registro diario de las actividades que hace, aparte del tema administrativo, que también son diferentes procesos que tenemos, documentación que ingresa que tenemos que responder. Entonces es un trajín diario, constante, no solo de lunes a viernes, porque al ser una empresa grande que da servicios las 24 horas, hay gente que está en el tema de los turnos, que también debemos nosotros colaborar en el tema de inspecciones y todo. En ese sentido, el trabajo es diario. Sí, me parece súper chévere y me parece interesante que nos cuenta cómo es la dinámica. De hecho, esa es la parte curiosa, cómo la dinámica de una empresa de ese tipo, grande, me parece, no la había visto nunca así, es de construcción en sí, ¿no? O sea, primero son obras Correcto. civiles que se hace, mantenimientos, y aparte es una empresa pública, ¿no? Creo que tiene al final muchos controles por todo lado, siempre la parte pública es un poquito más delicada en todo sentido en esa parte. Bien, ahora, una vez que hemos hablado un poquito de etapa en sí, de lo que usted hace, me gustaría entrar un poco al tema de ingeniería industrial, o sea, cómo, y creo que ha sido, de hecho creo que últimamente ha habido mucha polémica, voy a decir entre comillas, de ese tema de la seguridad industrial, ¿no? ¿Quién debería ejercer? ¿Quién no debería ejercer? Ahí se ha buscado un poquito, tal vez, regular este tema, sí. Entonces, a su perspectiva, ¿cómo le ve, cómo el ingeniero industrial, digamos, realmente está apto para desempeñar un cargo de seguridad industrial? Bueno, la razón no pide fuerza, pues no. El tema de la formación académica es dirigida a amplios lugares de trabajo. La carrera de ingeniería industrial va desde producción, procesos, recursos humanos, el tema de seguridad y salud ocupacional, un tema también administrativo, entonces es amplia la carrera.
La formación de un ingeniero industrial tiene esa razón de ser y luego, de acuerdo a la inclinación que sea la mejor o la que usted crea conveniente para sus intereses, podría ir, como en mi caso, seguridad ocupacional. Tengo otros compañeros que son políticos, otros compañeros que están en el tema de recursos humanos, en el tema de proyectos. Entonces, es una carrera súper linda y amplia. Sí, Eso. súper amplia esa parte. Y otros estamos metidos en los podcasts. Pero en esta parte me parece interesante. Siempre, de hecho, se ha dicho que la ingeniería industrial es a veces muy amplia y a veces es un poquito, de hecho por eso también se crea el espacio y también es uno de los objetivos de difundir mucho lo que hace la ingeniería industrial, ¿no? Dar a conocer, porque a veces como que está un poquito en el limbo, como que por ahí todavía se confunde esa parte. Y en su caso personal, ¿por qué quiso estudiar ingeniería industrial, no? O sea, dije, ¿por qué? Yo llegué medio de chiripazo, pero no sé cómo fue en su caso. No, sabe que fue una decisión tomada no a último momento. Sí, me pasó algo bastante curioso. Cuando terminaba el colegio, a la semana que terminé el colegio, yo tuve un accidente y me rompí el pie. Y yo quería estudiar ingeniería civil. Y justo era también la carrera nueva de ingeniería industrial. Yo entré casi entre los nuevos, por así manifestarlo. Me matriculé en las dos y la última decisión fue ir por ingeniería industrial y me pareció súper chévere, súper interesante, agradable y sobre todo era una carrera no muy conocida y era nueva en la universidad. Entonces opté por esa. Y ahí conocí a muchas personas que ahora en el medio, en las diferentes empresas me las encuentro, en el día a día, en el trabajo también. Entonces, así fue como opté por ingeniería industrial. Buenísimo. Sí, porque de hecho hay mucha gente profesional que va a escuchar el podcast, hay muchos estudiantes que de hecho buscamos que escuchen el podcast, que todavía siempre están en esa nebulosa, ¿no? Porque yo creo que todas las ingenierías en general, los primeros años son medio parecidas, por ahí las mates, ahí medio, y por ahí en media carrera empieza a tomar rumbo, ¿no? Y empiezan a ubicarse realmente qué mismo es industrial y qué mismo se dedicaron en ese sentido, ¿no? Y Correcto. en su experiencia, netamente en la seguridad industrial, ¿qué más hay, no? Porque a veces, como digo, hay la parte normativa, hay la parte de cumplir la legislación y demás, pero ¿qué más hay? No se habla mucho, por ejemplo, tenemos de ergonomía, hay temas de investigación, hay muchos artículos, entonces, ¿dónde va ese pasito más allá de fuera del día a día en sí de la seguridad industrial? Bueno, es que, a ver, como en la seguridad todo está hecho, ¿verdad? Vamos por partes. Y luego de ahí se divide en diferentes partes, como por ejemplo, vamos, hablemos de los riesgos. Eso se divide en físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. El tema psicosocial es bastante delicado y súper importante. ¿Por qué? Porque de ahí se divide en las relaciones interpersonales, el trabajo que hace usted día a día. Si bien es cierto, para coger y poder identificar un riesgo psicosocial es súper delicado, no es, por así decirlo, por poner un ejemplo, esa persona me está acosando. La palabra acoso es bastante delicada y uno tiene que saber cómo demostrar. Entonces, a veces confundimos esa palabra en el tema de que le aprieten a usted el acelerador para que pueda cumplir con sus actividades a un acoso que es muy diferente. Sí. O en el caso de riesgos biológicos, ya pasamos la pandemia, se pudo con altos y con bajos porque a todos nos cogió de sorpresa. Usted recordará, algunos rociaban los carros, botaban esos líquidos y todo, y todo era en pos de poder frenar. A nosotros nos pasó algo bastante interesante. La pandemia comenzó en marzo, marzo 16, 17 de marzo, en que todos prácticamente estuvimos encerrados. Nuestro departamento trabajó toda la pandemia, todos los días. Capacitaciones, entregas de equipos, la gente se descontroló. En 3 meses nosotros no tuvimos un solo caso.
Y luego ya de los 3 meses, ya todos tuvimos que enfermarnos, ya llegaron las vacunas, unos se iban al extranjero, se colocaban y así, ¿sí? El tema de ingeniería industrial va a diferentes lados, como bien acabo de manifestar. El tema de riesgos, por ejemplo, los riesgos biológicos que le acabo de manifestar. En mi caso, a mí me gusta, me fascina el tema de riesgos biológicos. Eh, Estuvimos haciendo un artículo referente al tema biológico. Entonces, es bastante interesante porque no es lo mismo una descarga cerca de un hospital o en el parque industrial aquí en Cuenca que la descarga en el centro. Siempre va a haber la diferenciación, pero el riesgo siempre va a estar ahí, ¿no es cierto? Va a haber una diferenciación en la cantidad en la cual usted se puede infectar con un virus, un hongo, un parásito. Eso, eso. Entonces hay que verlo desde esa óptica. Sí, es justo, me parece interesante eso que menciona, porque siempre todas estas, las ramas que tenemos en la ingeniería, sobre todo, siempre hay más allá, ¿no? Ahí está el lado académico, hay el lado investigativo, hay como profundizar mucho más a detalle en cada arista pequeñita que hay, en cada arista grande, digamos, ¿no? Entonces, la seguridad industrial tiene como toda esa parte, la parte psicológica, la parte biológica, entonces hay como profundizar si uno desea irse especializando en cada punto de eso, y me parece súper interesante. Y en su caso, ahora que menciona la pandemia, el tema psicosocial, ¿cómo se manejó, no? Hubo mucho trabajo online, la persona empezó a estar en la casa, en su departamento, muy álgido en esa parte, ¿cómo manejaron esa situación? Claro, hubo trabajo, el teletrabajo que sí que lo manifestamos, lo realizaron todos, pero al ser una empresa de servicios no podíamos parar. El departamento trabajó, todos nos dividimos, trabajamos y hacíamos turnos iguales, algunos online, otros presencial y nos íbamos dividiendo. Y de ahí con los compañeros, claro, el acompañamiento psicológico fue fundamental, fundamental. Usted deberá ver las estadísticas, lo dicen. En el tema de pandemia hubo una, un valor estadístico creciente grande de los divorcios. Entonces, oiga, es bastante interesante esa parte porque nadie luego de la pandemia volvió al 100% bien. Mm. A todos en algún grado nos afectó. Entonces, el acompañamiento psicológico fue fundamental. Y claro, el tema técnico, el tema de capacitar, el tema de la prevención fue fundamental. Y de ahí ya se va añadiendo el tema de los equipos, el alcohol, el gel, el gel al 70%, y todo eso, todo ayudó. Y usted podrá, es interesante porque algunos trabajaban un poco en los vehículos y hacían una especie de unos trabajos manuales, por así decirlo, en la cual en los camiones le colocaban agua y se ingeniaban para tener tubos grandes llenos de agua con los grifos instalados ahí y usted se acercaba, movía para poderse lavar las manos, porque era fundamental. Sí, entonces así fue el trabajo compartido, un trabajo durísimo que nos tocó a todos, pero muy interesante. Genial. Y actualmente ya en su empresa, ¿qué retos tienen? O sea, no sé cómo es el tema, por ejemplo, de certificaciones, están persiguiendo algún tema más adelante en esa gestión, ¿no? ¿Qué retos se vienen? ¿Cómo le ha visto usted que evoluciona este tema de la seguridad? ¿Qué tanto ayuda, por ejemplo, el tema de la tecnología, por ejemplo, en esta área en específico? Bueno, nosotros tenemos en plantas de agua tenemos las normas ISO, que es el tema de producción de agua. Tenemos también un tema que estamos trabajando en la implementación de la norma ISO 45000, sí, que se está trabajando también. Eso, y en el tema tecnológico va avanzando siempre. Nosotros trabajamos directamente con el área de TICS, en la cual ahí pedimos soporte porque usted puede adquirir un software el día de hoy, a 2 semanas ya, o 3, o en un largo, no largo plazo, en un corto plazo, sale otro.
Entonces, es bastante complicado el tema de la tecnología, ¿no? Pero sin embargo tenemos nuestras herramientas que nos ayudan en el tema tecnológico. Eso. Buenísimo. Ahora hablemos un poquito de sus experiencias, digamos, ahí en su día a día. Y yo preguntaba a otros también, a otros invitados en el otro podcast, decía, en su experiencia laboral, ¿cuál ha sido esa mayor satisfacción que ha tenido, ¿no? Aplicando lo que sabe, ¿no? Fue lindo en el tema laboral, fue lindo. Nosotros teníamos un procedimiento de señalización que estuvo ya algún tiempo eh, que se tenía que mejorar. Se mejoró, trabajamos en conjunto con varias áreas y ese procedimiento no solo lo llevamos a nivel empresarial, como en un inicio yo le manifesté, tenemos contratistas. Entonces, eso es del cumplimiento obligatorio. Antes usted podría ir por diferentes frentes que había en la ciudad y, claro, encontraba señalización mínima. Eh, y había mucha gente que tuvo inclusive algunos accidentes. Lo que optamos fue por apretar un poquito ahí y ahora usted puede venir a Cuenca y va a encontrar cualquier frente de trabajo que esté abierto o que ya hayan terminado, señalizado al 100%. Eso, señalizado al 100%, con eso cubrimos a todos en el tema de accidentes, accidentes a terceros, accidentes peatonales, accidentes de tránsito, con eso se ha cubierto al 100%. Y aparte de eso, la mejor satisfacción es el trabajo que se realiza en el tema de capacitación con los compañeros, en el tema cuando sucede un accidente de trabajo, cómo actuar. Entonces, mis compañeros, el día a día se les capacita, se les hace inclusive una especie de simulacro para ver cómo reaccionan. En ese sentido, la mayor satisfacción ha sido tratar de minimizar la cantidad de accidentes de trabajo en la institución y lo hemos logrado. Buenísimo. Me parece genial, de hecho, esa gestión que han hecho ahí en la parte visual, porque es parte de, ¿no? Me parece que fuera así súper complejo y súper difícil, pero es un tema de capacitación, constitución, que me parece súper chévere cómo le han trabajado. Y también siempre preguntamos, así Paulo Ortega, la vez que ha metido la pata, digamos, profesionalmente, o sea, que alguna metida de pata que diga, chiste, eso sí, la fregué. Bueno, pues bueno, cuando ingresa a trabajar nadie ingresa sabiendo, pues, sí. Yo tuve unos buenos compañeros, un buen profesional que me enseñó muchísimo, que es el ingeniero Fabián Ramírez. Fue mi jefe y de él aprendí bastantísimo. Sí, pues en el día a día usted se va formando con aciertos y desaciertos. Sin embargo, usted no se tiene que quedar ahí, pues. Al realizar, como usted dijo, una metedura de pata, tiene que tener la solución, pero enseguida. Esto no es de quedarse, es enseguidita. Verificar lo que hizo, se equivocó, perfecto. ¿Qué debo hacer para mejorar? ¿Qué debo hacer para que no vuelva a suceder esto? Me ha sucedido, claro que me ha sucedido. Sí, como profesional he aceptado, pero también he dado la solución y también me ha ido bien. Buenísimo. Bueno, y hablando un poco del tema gremial, digamos, ¿no? O sea, el tema de ingenieros industriales, no tengo idea, o tal vez tengan el dato, no sé cuántos ingenieros industriales habrá en Cuenca, en Azuay o a nivel nacional, pero ¿cómo le ve esa parte, digamos, yo creo que, o sea, yo alguna vez escuché a alguien que me decía, sea como sea, la industria, digamos, es el centro, ¿no? De una ciudad, de un país, porque mueve todo, ¿no? Yo tengo una fábrica de cualquier cosa y necesito profesionales de todo. Ingenieros industriales, todas las profesiones, tema de servicios. Entonces, es un ecosistema súper poderoso, digamos, el tema empresarial, el tema de servicios, cómo se mueve esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo le ve usted ese tema, ese rol, digamos, de industrial en esos ecosistemas, ¿no? ¿Qué tan importantes somos? Ya estamos sobrando y hay otras carreras. ¿Cómo le ve en esa parte? Bueno, siempre va a ser bueno tener un sistema gremial que nos represente, pues no. Hay varias carreras que tienen sus colegios y todo, y están apegados en diferentes frentes de trabajo, en el tema político inclusive.
Entonces, a mí me parece súper interesante y es por eso que también la idea del ingeniero Javier, súper buena. Tenemos que promocionar más a la carrera. Eh, desconozco la cantidad de ingenieros industriales que habrá a nivel Cuenca, a nivel Azuay, pero sé que es una cantidad bastante grande. Al ser un tema de seguridad que está al día a día, el tema producción, recursos humanos, planificación, procesos y todo, siempre va a haber gente metida de cabeza en cada una de las diferentes ramas que escoja. Me parece interesante y sí, yo me siento contento ahora que pertenezco al Colegio de Ingenieros. Estoy alrededor de 2 años. Ajá. La verdad, ni siquiera sabía que había hasta que tuve relación con algún colega y me dijo, claro, claro que hay, porque inclusive nosotros con otros compañeros estábamos pensando en formar un colegio de ingenieros y no sabíamos que había. Y un compañero nos dijo, claro, sí hay, y ahí hicimos las averiguaciones y bueno, ahora somos parte de, sí. Buenísimo. Y justo ahora me parece interesante porque, como dices, la carrera al final, como decíamos también hace un momento, como que a veces está medio falta promocionales, está un poquito en el aire, pero yo creo que hay industriales en todo lado, o sea, siempre hay un industrial en una fábrica, en un servicio, en una empresa, siempre estamos presentes de esa forma, sino que medio en las sombras, digamos, pero estamos ahí aportando nuestro granito. Y en esa parte, de hecho, creo que el contenido que hacemos o demás, como digo, hay muchos estudiantes que lo siguen, que lo hacen, y hay una comunidad bien interesante también en tema de Instagram, no sé, de TikTok, hay chicos que estudian la carrera, hay full memes contra la carrera también, que son igual, hay una pelea medio interesante por ahí. Entonces, ¿cómo usted le ve la relación, digamos, de los industriales, en su caso, en tema de seguridad, con las otras áreas, ¿no? ¿Cómo se interrelaciona con las otras profesiones que están alrededor? Porque a veces dice, el industrial es esto, pero es el que como que tiene que llevarse con todos, ¿no? Porque al final tiene que es el que aglutina a todos los demás para que la cosa camine, ¿no? ¿Cómo es en su caso, en la parte de seguridad, esa relación con los demás, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo funciona, no? Al ser el área de seguridad y salud, al ser la médula de la empresa como tal, o al ser un engranaje, usted sabe que el engranaje, si es que algo está roto, no funciona, no gira. Entonces, usted debe tener una relación normal con todos, una buena relación, porque, a ver, usted depende de terceras personas o de los compañeros de los diferentes departamentos para sacar un proceso. Depende de otros compañeros para realizar, qué sé yo, un simulacro. Depende de otros compañeros para realizar cualquier tipo de actividad. Entonces, el rol del ingeniero industrial, claro, se tiene que llevar con todos. El respeto va y viene, ¿no es cierto? Y la amistad y el compañerismo es a nivel 100%, a todos del mismo trato, desde el compañero operativo hasta el señor gerente general, o en este caso la señora gerente general. El trato es el mismo para todos. Es ahí la diferencia que uno tiene que resaltar esa parte. La parte operativa siempre va a ser la parte fundamental de una institución. Y claro, la parte administrativa, la cabeza o la alta gerencia como tal, mm, no se diga, pues, ¿no es cierto? Entonces la amistad tiene que estar, el compañerismo sobre todo. Por eso somos compañeros, ¿no es cierto? Ahorita somos un todo empujando para un mismo lado. Eso. Buenísimo, Paul. Pero, y para alguien que no sé, o sea, realmente no sé cómo es, cada uno depende de cómo nace el gusto para especializarse por un área, ¿no? O a veces uno llega de chiripa, ¿no? Yo he estado de hecho, comencé hace años en seguridad, después estuve en producción, ahora estoy en logística, entonces uno va caminando, depende de la empresa que esté o en la misma empresa, ¿no? Ahora también me van a mover a otro lado. Entonces, para alguien que quiera especializarse en la seguridad industrial, un chico que está de ingeniería industrial, que le gusta y quiere empezar en ese mundo, ¿qué le recomendaría, no? ¿Cómo prepararse? O sea, o qué aprender, qué tips daría ahí? Bueno, es que todo depende, pues no, depende de qué le guste. Por ejemplo, a mí me apasiona el tema de ergonomía, me apasiona. Eh, y, y bueno, pues en el Ecuador existimos, no todos somos del mismo porte, pues, y no todos tenemos el mismo cuerpo, ¿no es cierto? Entonces,
un tip que yo daría, de acuerdo a lo que cada una de las personas tenga afinidad. Por ejemplo, tengo compañeros que les encanta el tema de procesos, les encanta hacer los diagramas de flujo, trabajar en el proceso como tal, ir desagregando cada una de las actividades, como usted dijo hace un momento, una arista pequeñita o grande, llega a esa arista y ¡plá!, se abre otro abanico más, ¿no es cierto? Entonces, yo eso de acuerdo a la afinidad que tenga cada una de las personas, como tal, pues no. Pero la ingeniería industrial tiene un campo bastante amplio y de ahí cada una de las personas sabrá escoger lo que más le guste. No hay un tema para decir ingeniería y te vas por esto, porque sí, usted llega a ingeniería y es una rama bastante grande. Ajá. Buenísimo. ¿Y cómo le ve usted la oferta académica de formación específicamente en seguridad industrial? Porque, bueno, yo recuerdo por ahí en el 2013, 14, se puso de moda, digamos, el tema de seguridad, se empezó a controlar más, entonces todo el mundo estaba en esa parte. Creo que eso dio paso a mucha educación muy informal, ¿no? Un profe decía, la empresa que hace Chaurafanes también está dando capacitación en seguridad industrial, ¿no? Es como que se empezó a ver mucho, en el punto, ahora se reguló bastante, ¿no? En esa parte también se controló. ¿Cómo le ve la oferta? Veo muchas maestrías también ya, antes estaba solo en la universidad, ahora ya veo más oferta. Eh, Muchos estudiaron fuera, eso me parecía raro porque estudiaban con la legislación de otro país, entonces tal vez no, acá al final no iba a conectar. Entonces, ¿cómo le ve esa formación? ¿Le ve amplia? ¿Le falta mucho? ¿Faltan profesionales en seguridad? ¿O cómo está ese aspecto? Como usted manifestó hace un momento, la empresa que vendía Chablafán quería hacer seguridad. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el tema de seguridad, oiga, hay una normativa que se tiene que cumplir y el rato que usted no cumple, tranquilamente puede causar una lesión con fatalidad, ¿no es cierto? Entonces, al no saber cómo uno manejar cierto aspecto en el día a día de la institución, le puede acarrear problemas bastante serios. Es como que un médico vaya a trabajar sin haber nunca estudiado medicina. O sea, no. Cada uno tiene que especializarse, debe saber a lo que se mete, saber lo que está haciendo para poder dar lo mejor de sí y poder brindar un servicio, en ese caso de que es prevención, a todos los compañeros. Entonces yo no estoy de acuerdo con el tema de que se abrió el campo para que varias personas ingresen. Estoy sí de acuerdo, si es que me invento. Usted tiene una especialización X, bueno, un título universitario, y se hizo una especialización en el tema de seguridad de salud, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque usted ya estudió y usted sabe lo que está haciendo. Pero si es que hay otras personas que a lo mejor terminaron el tema de universidad en cualquier carrera y le gustó el tema de seguridad y empezó a hacer seguridad sin tener conocimiento, no, yo no soy de acuerdo ahí. Buenísimo. Sí, justo preguntaba porque de hecho creo que la seguridad ha sido como que la rama más tocada o movida en los últimos años, porque se hizo mucho más obligatorio, la empresa tiene mucha más conciencia, de hecho, se hizo importante, de hecho, porque antes sí estaba un poquito más relegada, ¿no? Como que, no pasaba nada, ¿no? Entonces ahora empezó a darse mucha fuerza y creo que está bien, ¿no? Está totalmente, que las empresas se dediquen ya mucho más énfasis en esa parte. Paul, y por ejemplo, ya a nivel, no sé, digamos, cómo está el tema de seguridad, a nivel macro, a nivel, digamos, mundial, habían las famosas OSHAs, por ejemplo, hace un tiempo, ¿no? Después se fusionaron ya con la ISO y se hizo una sola. ¿Cómo está eso de ahí? ¿Es muy dinámico? ¿Siempre está cambiando? ¿Hay que estarse actualizando todo el tiempo? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, usted tiene que comprender, bueno, usted también lo maneja, el tema de seguridad, todo está hecho. Claro, no porque esté hecho nos vamos a quedar estancados, ¿no es cierto? Uno tiene que, claro, pues que también estar actualizado en el tema de ISO mismo, uno tiene que actualizarse. Me parece súper interesante el tema de la aplicación o la implementación de las normas ISO. Claro, uno tiene que estar a la vanguardia, porque claro, llegan diferentes profesionales jovencitos y ya llegan con sus maestrías y todo, y uno no puede quedarse, uno no puede quedarse, uno debe estar, como decía un profesor, todos los días repasando
lo que se aprendió para no quedar. Así tiene que ser. Buenísimo, Paul. Paul, y casi para ir cerrando ya el podcast, de que el tiempo siempre vuela. ¿A dónde se ve Paul? O sea, ¿cómo se proyecta profesionalmente? ¿Tiene full años de experiencia? ¿Cómo se ve en los próximos años? Bueno, sí, tengo otro hermano que también es ingeniero industrial y tenemos una visión de, ojalá que en un mediano plazo, formar una empresa consultora. Entonces, aspiro en corto tiempo poder realizarla como tal. En un poco tiempo me veo ayudando a más gente, capacitando. Tengo una formación de formador de formadores y capacito al día a día compañeros nuevos, compañeros de la institución y gente de afuera. Entonces, me veo así. Ujú. Buenísimo. ¿Y cómo es Paul capacitando de profe? Así medio bravo, medio chistoso, hablando duro. No, es que lo que pasa es que usted para capacitar, no todos tenemos ese don. Digo ese don y digo tenemos con propiedad, porque mi familia, mi madre, mis tías fueron todas profesoras. Y creo que el día a día se pega, pues no, queda algo. Eh, yo soy de las personas que normalmente llego, siempre comienzo a veces con algo de un chiste, una broma, porque para romper el hielo, como normalmente se dice, o a veces ingreso con un video bastante fuerte. ¿Para qué? Para que capte la atención. Y en medio de la charla siempre me gusta estar en tema dinámico con los compañeros que son capacitados para saber que me están entendiendo. Pregunto, me responden, si es que se equivocan, vuelvo a preguntar, les vuelvo a explicar. Y claro, hay que ser lo dinámico, pues no, creo que en una capacitación lo más pleno es no estar tan concentrado, sino saber en qué tiempo hacer una pausita para que la gente medio que se suelte un poco y claro, el ingeniero o Paul me hizo este chiste, pero era referido a esto. Yo soy así. Genial. Sí, como dices, sí, hay un don, ¿no? Siempre es bonito eso de ahí. Mis papás también eran profes, entonces algo se haya pegado Correcto. en esa parte, entonces hay un poco más. Y sobre todo yo creo que el tema de enseñar o capacitar también es un tema uno hace de gratis, ¿no? Muchas veces, o sea, realmente tiene que gustarle para poder transmitir el conocimiento y realmente pegarse a esa parte. Paul, Correcto. siempre que al final que de los podcasts tenemos una pequeña dinámica, yo le voy diciendo a usted una palabra y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. Vamos a ver. ¿Ya? Porque tengo anotaditas. La primera palabra, obviamente, cuando digo ingeniería industrial, Prevención. seguridad industrial, Procedimientos de trabajo. me dice, accidente, Salud. eh, ¿cómo es? Dirección de trabajo, Día, día a día. y el famoso, la resolución, ¿cómo es? El decreto famosísimo que Ejecutivo maneja en seguridad, 2393. 393. El cumplimiento obligatorio. Buenísimo, Paul. Paul, el tiempo siempre es tirano en los espacios digitales, pasa volando y realmente siempre queda cortísimo para el tiempo para hablar. Yo creo que igual la segunda chat y habla muchos más episodios para hablar del tema es súper amplio. O sea, podemos irnos 3 días hablando solo de ergonomía, solo de riesgos, de lo nuevo que se viene. Creo que el tema de las pantallas es súper, es bastante. Yo cada día estoy más ciego. Entonces, funciona es súper interesante todo, es súper amplio, ¿no? Y creo que la ingeniería industrial, a veces una amiga me decía en forma de broma, ¿no? Es como que a veces la que más abarca y menos aprieta, ¿no? Porque hay tantas ramas y al final hay que enfocarse un poquito en una para realmente sacarle provecho de lo que hacemos. Paul, para ir terminando, ¿dónde le podemos ubicar? La gente quiera contactarse, tal vez quiera una asesoría suya, quiera preguntar sobre su trabajo. ¿Cómo le podemos encontrar? ¿Cómo se encuentra usted? En LinkedIn me encuentran como Paul Ortega. Me pueden escribir a mi correo electrónico que es portega@etapa.net.es.
o a mi teléfono celular 0991 57 43 93. A las órdenes, cualquier cosa, con mucho gusto. Buenísimo. Igual vamos a dejar también en la descripción del podcast los datos de contacto de Paul para cualquier persona que pueda interesarse y realmente aportar mucho en esa parte. Paul, agradecerle un montoncísimo que se dé el tiempito. Estos podcasts siempre los grabamos en la noche, siempre hay espacio para tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Siempre estamos en ese puntito. Muchas gracias por haber venido y ojalá tengamos en un próximo espacio. A usted, muchas gracias, Alfredo y Javier. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Bien, muchísimas gracias. Como pueden ver, estimados socios, los que han llegado hasta el final de este primer podcast con el ingeniero Paulo Ortega, ingeniero industrial y especialista en el tema de seguridad, salud ocupacional. Al ingeniero Alfredo también, muchísimas gracias. Él está como entrevistador en estos podcasts, una nueva modalidad en la cual nos damos a conocer como ingenieros industriales de nuestro medio, los más destacados, o sobre todo destacados de nuestra ciudad y la SUAY muy puntualmente, como es el Colegio de Ingenieros Industriales de la SUAY. Agradecerles a ustedes y muchísimas gracias a todas las personas que han llegado hasta el final de este primer podcast. A nombre de la directiva de 2023-2025, agradecemos a los socios que están receptando esta nueva información mediante este nuevo medio como son los podcasts industriales. Gracias, ingeniero Alfredo. Gracias, Gracias, muchas señor gracias. Paul. Una muy buena noche para Siempre es todos. un placer. Muchas gracias.